Sean todos y todas nuestras queridas estudiantes de la UNI 3 y nuestros estudiantes también de la Academia de Salud en tus manos, bienvenidos y bienvenidas. Esta aula taller, este módulo es la continuación del módulo anterior de la fase ácida de nuestra digestión, visto desde la biología funcional. Así que vamos a complementar esa fase alcalina, muy importante en nuestros procesos, no solo de digestión, de metabolismo de los nutrientes, sino también muy importantes en la salud de nuestro organismo. Así que bienvenidos y como siempre lo hemos nosotros promulgado, somos la Academia Vital Salud en tus manos. Estamos promoviendo hábitos de nutrición y de hidratación saludables. Es la naturaleza, es la sabiduría que Dios le ha dado a la naturaleza, son las leyes y las normas las que nosotros hemos aprendido a identificar, a conocer y a enseñarles a cada uno de nuestros estudiantes. Seguiremos en la meta, en el objetivo de seguir aprendiendo para enseñar y de enseñar para aprender. Los motivamos y los invitamos a que visiten nuestro canal, la Academia Vital Salud en tus manos en YouTube, se suscriban y sigan muchos otros contenidos que ya tenemos en nuestro canal para que ustedes disfruten de ellos. No solo los temas relacionados con la tercera edad, no solo los temas para adultos mayores, sino temas muy amplios, muy integrales para toda la familia, desde la primera infancia, también para nuestros jóvenes, para nuestros adultos jóvenes y también para nuestros adultos mayores. Reconfirmamos que el 70% de la salud del organismo depende definitivamente de la microbiota intestinal. Y hoy vamos a seguir estudiando este tan importante tema. La mayoría de los alimentos que hoy consumimos, como lácteos y carbohidratos, y todo lo que encierra los carbohidratos, como almidones, panes, pastas, harinas, ensaladas, verduras, frutas y dulces, producen un pH a nivel ácido intestinal. ¿Por qué? Es importante tener en cuenta que el estómago, al aportar los niveles altos de ácido clorhídrico o de jugos gástricos, cambian el pH de los alimentos, pero si ese pH sigue ácido, al pasar los nutrientes hacia el intestino delgado, hacia la primera fase del intestino, que es el duodeno, pues va a comenzar una fase de inflamación crónica de bajo grado a nivel de mucosa interna de los intestinos. Ya lo vamos a ir desarrollando en esta aula taller. Como ya lo hemos dicho, estas dos imágenes comparativas son muy importantes. Las estaremos nosotros presentando a ustedes en nuestras clases, porque de aquí depende el 70% de nuestra salud, nada más ni nada menos. Un intestino biótico, unas células llamadas enterocitos del intestino delgado y grueso, están saludables, están equilibradas, están eubióticas, siempre y cuando nosotros consumamos proteína y grasa animal, más los probióticos naturales adecuados, como lo vemos aquí en la gráfica en sus pantallas. Aquí están en equilibrio una cantidad inmensa, miles de millones de bacterias, de microorganismos, de hongos, de arqueas, que hacen parte de toda esta microbiota. Pero si la mayor parte del contenido son lácteos y carbohidratos, va a presentarse, como lo vemos aquí en la imagen, una inflamación crónica de bajo grado. Y precisamente es producida por un pH ácido. Eso es el ambiente, este ambiente ácido en el que están todas estas bacterias
causan este nivel de disbiosis, de desequilibrio de la microbiota intestinal, produciendo una inflamación crónica de bajo grado, afectando obviamente no solo nuestro sistema inmune, sino toda la salud de nuestro organismo. La base de la inflamación crónica de bajo grado, la disbiosis intestinal, el desequilibrio de la microbiota, es la base de todos estos grupos de enfermedades, de síntomas que están alrededor de la imagen. Solo enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, trastornos psicosomáticos también. Síndrome metabólico, cardiovasculares, diabetes, sobrepeso y obesidad. Afecta también la piel, los músculos, las vías aéreas superiores e inferiores. Es uno de los antecedentes fundamentales, el pH ácido de las células. Es el pH apropiado donde se reproducen las células cancerígenas. También enfermedades reumáticas y osteoarticulares, alteración del sistema endocrino, de todo nuestro sistema glandular, de todas las hormonas que están produciendo nuestras glándulas y también de enfermedades autoinmunes, como lo vamos a ver a continuación. Los síntomas y enfermedades del sistema digestivo, este pH ácido, esta inflamación crónica de bajo grado de la que estamos hablando, está produciendo. Les vamos a resumir algunos, son muchos más, pero estos son los más destacados y los más importantes. Por ejemplo, sangrado intestinal. Se puede lacerar tanto esta mucosa intestinal y se puede inflamar tanto que puede producir este sangrado interno. Si el sangrado es externo, puede producir inflamación del peritoneo o llamada peritonitis. Es una de las infecciones más graves que se puedan presentar en un paciente, porque si no se trata a tiempo, la reproducción de todas estas bacterias que están en este medio intestinal pueden terminar con la vida del paciente, porque es muy agresiva la reproducción de bacterias fuera de nuestros intestinos, tanto del intestino delgado como del intestino grueso. También es muy común hoy en el siglo XXI que se presenten hemorroides, tanto externas como internas, que producen sangrados. Cuando la persona va al baño, en su proceso normal de expulsar las heces, y por la fuerza y la presión sanguínea que a veces se presenta aquí, en esta zona del colon descendente, cuando hay acumulación de heces, y estas heces son muy gruesas, son muy secas, incluso cuando ha habido estreñimiento de 2, 3, 4, 5 días o más, se van presentando estas alteraciones también, y eso hace que estas hemorroides puedan sangrar. Por eso es que no es común de ninguna manera que este tipo de sangrados y de inflamaciones y de hemorroides se presenten en nuestro tubo digestivo, en este caso en el colon. ¿Qué otro tipo de enfermedades se han encontrado a nivel de colon, por ejemplo? Vemos que las células no se están formando como deberían formarse. Hay una deformación de las células que se llama displasia celular. Y esto ha hecho que al interior, por ejemplo, del colon, se produzcan estos divertículos, que son como unas cavidades que no deberían existir, o se produzcan estos pólipos. Los unos y los otros no son normales en el sistema digestivo, y menos en nuestro colon. ¿Qué es lo que puede producir estos divertículos y estos pólipos? Pues los carbohidratos y también el exceso de antígenos producidos precisamente por los lácteos en el colon. Cuando los lácteos, la leche, el queso, el yogur y el kumis llegan a nivel de colon, están estas proteínas convirtiéndose en antígenos que el cuerpo los identifica como enemigos.
Por tanto, esa reacción inflamatoria, porque aquí en esta zona también tenemos nosotros un enorme sistema inmunológico de defensa, va a reaccionar precisamente contra estos antígenos. Y es una de las causas que se ha encontrado por la cual se producen estas deformaciones celulares, que no son convenientes para la salud de nuestro colon ni de nuestro intestino delgado. El estreñimiento también. Ya es muy común hoy en el siglo XXI el estreñimiento. Las personas creen que ir al baño una vez cada 2 o 3 días ya es casi normal, y no es normal. Imagínense ustedes los niveles de materia fecal acumulados al interior del colon, en este caso ya en el colon descendente, como se mira en la gráfica, por 3, 4, 5 días. ¿Sabían ustedes que las bacterias que están aquí en la materia fecal acumula millones de bacterias, se reproducen cada 15 minutos? Una sola bacteria se puede reproducir en un día, se puede convertir en miles de bacterias. Ahora tenemos aquí millones de bacterias, y todas estas bacterias, solo para hablar de las bacterias, todas estas bacterias están produciendo desechos, porque ellas también, así como comen, como respiran, también defecan. Y esos desechos son toxinas para nuestro cuerpo. Entonces, además de la inflamación, de la acumulación de esta enorme cantidad de bacterias que se están produciendo aquí por la acumulación, por el estreñimiento, porque no se evacúan normalmente, porque no hay un tránsito intestinal normal, entonces llegamos a este punto. Llegamos a este punto de estreñimiento y de inflamación más fuerte de la mucosa del intestino. Y obviamente, pues, a generar que todas estas reproducciones de todas estas toxinas estén de una u otra manera alterando nuestro sistema inmunológico, atacándonos a nosotros mismos, porque estos desechos deben desecharse a tiempo. Es como tener una basura acumulada en nuestro cuerpo durante 3, 4 o 5 días. No es saludable el estreñimiento. ¿Qué es lo que les ha sugerido la ciencia convencional? Tomar fibra para comenzar a elevar el volumen de la materia fecal para que de una u otra forma ejerza una presión hacia las paredes y la materia fecal sea evacuada. ¿Es esa la solución? Desde nuestro punto de vista, no. No se debería tomar fibra para una persona que tiene estreñimiento. ¿Qué debe tomar? Probióticos naturales, como ya lo vamos a ver. ¿Por qué la fibra no? Porque lo único que hace las fibras vegetales, nosotros no nos sirve de nada la fibra, únicamente aumenta el volumen de la materia fecal y la empuja hacia afuera, pero además esta fibra termina lastimando el interior de la mucosa de nuestro colon, lo termina lastimando. Y es más el daño que hace que el beneficio que logra. Si nosotros reequilibramos nuestra alimentación y tomamos los probióticos adecuados, no probióticos a base de lactobacilos, mucho cuidado, ningún probiótico a base de lactobacilos acidófilos se deben tomar. La mayoría de los que ustedes encuentran en el mercado, yo diría que más de un 90-95% contienen lactobacilos, así que esos los pueden ir desechando de entrada. Los probióticos que nosotros sugerimos, incluso les enseñamos a prepararlos en su propia cocina a partir de frutas o de verduras. Así que no es la solución tomar fibra. La solución es cambiar toda esta mala alimentación que vienen de carbohidratos y lácteos, que producen toda esta inflamación, que pueden estar afectando la absorción de líquidos del colon, porque aquí cuando el bolo alimenticio pasa del intestino
y son absorbidos buena parte de los nutrientes y pasan al colon, el colon precisamente absorbe la humedad para darle la consistencia adecuada, blanda, a la materia fecal para que sea evacuada. Pero si absorbe demasiado agua, demasiado líquido de esta materia fecal que está circulando por aquí, pues la materia fecal se va a volver más seca y más pastosa, por tanto no va a circular normalmente en el colon, desde el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente hacia el ano por donde se desecha la materia fecal. También se pueden producir diarreas. Estos dos síntomas van de la mano y son muy comunes en las enfermedades que vamos a ver. Estreñimiento o diarrea. Y la diarrea es todo lo contrario. Es la materia fecal diarreica con demasiado líquido que necesita ser evacuado. Pero la diarrea generalmente se presenta como un síntoma de defensa de nuestro propio organismo cuando microorganismos, virus o bacterias patógenas llegan a nuestro organismo. Se puede presentar una diarrea y necesita ser evacuada inmediatamente. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Tomar un examen de materia fecal, ¿sí? Un coprológico o un coproscópico, mirar cuál es la causa de los microorganismos que están causando esta diarrea, este efecto diarreico en nuestros intestinos, de nuestro sistema de defensa, y controlarla. Si son parásitos, pues un desparasitante. Si son amebas, pues un antiamibiano. Si son otro tipo de, por ejemplo, hongos, hay que tomar antimicóticos, etcétera, etcétera. En la escala de heces de Bristol, ¿cuál es el ideal de la forma y de la consistencia de la materia fecal y del color de la materia fecal? Debería ser como está aquí la tipo 4. Esta es la más normal. No la tipo 3, sino la tipo 4. Y como en forma de una salchicha delgadita, ¿sí? No tiene por qué ser tan abundante, tan gruesa. No debe ser así. Como lo vemos en estas gráficas como la tipo 2. Tiene que ser delgada. La consistencia tiene que ser blanda, el color tiene que ser café, ¿sí? Y esto equilibrado pues entre la humedad que tiene, la cantidad de líquidos que tiene, porque no es ni muy duro ni muy diarreico, sino es una materia fecal de consistencia blanda. Nosotros vemos acá en nuestro laboratorio en la ciudad de Pasto muchísimos exámenes de esto todos los días. Yo les cuento que solo con mirar la materia fecal uno sabe más o menos qué síntomas está presentando el paciente. Porque cuando el estreñimiento es importante se presentan este tipo de consistencias, ¿sí? Algo grave está pasando en el colon y en los intestinos. Cuando hay un ligero estreñimiento tienen esta forma. Cuando ya la materia fecal ya deja esta consistencia normal y se vuelve más diarreica, pues tampoco es saludable, porque aquí vamos a perder nosotros en la diarrea muchos líquidos y electrolitos que nuestro cuerpo necesita. Ya en diarreas más agudas, pues muchísimo más importante sabernos hidratar a tiempo, incluso si es necesario acudir a urgencias, a una clínica, a un centro de salud o a un hospital para que nos coloquen suero intravenoso. ¿Qué otro tipo de patologías, de síntomas se presentan? Los gases. Los gases pues parecen ser muy normales. Se pueden presentar gases de fermentación, como el hidrógeno y el dióxido de carbono. Estos son como los normales. Pero ya gases de metano o de dióxido de azufre ya son gases que cambian
también el ambiente intestinal, que afectan también la microbiota donde viven nuestras bacterias saludables y que producen esos olores fétidos, olores, por ejemplo, los de azufre, son muy concentrados y no tampoco son saludables. Hay personas que pueden producir 10, 12, 14 litros de gases diarios. Imagínense en este espacio del colon, nosotros acumulando 10 o 12 litros de gases, ¿sí? No es normal, no es saludable tampoco para las paredes internas del colon. Así que generalmente estos gases de fermentación, estos gases de metano y de dióxido de azufre vienen también por el exceso de consumo, precisamente de carbohidratos y de lácteos, y de algunos alimentos, de algunos granos que son ricos en azufre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Evitar todos estos alimentos que en últimas terminan inflamando con estos gases tóxicos a nuestro organismo. El sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. A veces esta inflamación en el colon es tan fuerte que pasa del colon al intestino delgado. Las bacterias suben hacia el intestino y comienzan a colonizarlo. No deben estar las bacterias que colonizan nuestro colon, no deben estar en el intestino delgado. Cada zona de nuestro cuerpo tiene una microbiota adecuada. Por eso es que si hay ese sobrecrecimiento bacteriano, que se puede medir en unidades estas unidades de bacterias que no sean mayores de 10 a la 3. Cuando son mayores, pues el sobrecrecimiento bacteriano es evidente y se puede diagnosticar como SIBO. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el SIBO? Pues flatulencias, los gases, dispepsia, hay náuseas, hinchazón y dolor abdominal, fatiga, diarrea y estreñimiento. Como vamos a ver de aquí en adelante, estos síntomas se van a repetir. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden producir el SIBO? Una hipocloridria, o sea, un bajo nivel de ácido clorhídrico a nivel estomacal. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que presentan gastritis toman demasiados antiácidos y muchos de estos medicamentos tienen inhibidores de la bomba de protones. También hay fármacos que disminuyen la motilidad de los intestinos. Aquí a nivel de intestino delgado, ustedes saben que para que los nutrientes que vienen del estómago, por esta parte, por la parte inicial del duodeno, como lo vemos aquí, están en todas las zonas, incluso que hacen parte de la pared intestinal, tienen movimientos peristálticos circulares que ayudan a que todos sus contenidos circulen a lo largo del intestino. Estos movimientos peristálticos pueden disminuirse debido a fármacos, a narcóticos, anticolinérgicos y antidiarreicos. Así que mucho cuidado con el abuso de este tipo de medicamentos, porque nos pueden producir SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano a nivel de intestino delgado. El síndrome de intestino irritable, uno de los síntomas más que identifica más este síndrome es el dolor abdominal, por esas contracciones del colon también que se vuelven anormales. ¿Qué otros síntomas vemos en el intestino irritable? Calambres, gases, llenura, distensión, diarreas y estreñimiento. El trastorno digestivo inmunitario, muy importante. Miren que cada cuadro clínico
que estamos presentando tiene como una variedad, como una manifestación diferente, en este caso a nivel de células del colon, del revestimiento interno del tubo digestivo, del intestino grueso. En este caso el trastorno es digestivo pero también inmunitario y puede producir la deformación de los enterocitos como nosotros lo vemos aquí. Generalmente hay alimentos que contienen demasiada cantidad de gluten, como el trigo, como la cebada y como el centeno. El gluten es una proteína que en muchas personas no se asimila y produce este trastorno digestivo inmunitario e inicia aquí a nivel de colon, lo que la gente conoce como celiaquía. La celiaquía es la afectación que hace la proteína, que es el gluten, a la pared intestinal, y si atraviesa de esta pared, que se vuelve vulnerable por estas deformaciones, pues vamos a tener autoinmunidad. Vamos a tener a nuestro organismo, a nuestro sistema inmunológico atacándonos a nosotros mismos, que es el síntoma que normalmente se presenta en una persona con celiaquía. ¿Qué síntomas tiene? Diarrea crónica, estreñimiento, gases, náuseas y vómitos, dolor abdominal, fatiga, depresión y ansiedad, irritabilidad en los niños sobre todo, hay dermatitis herpetiforme, las bocas se pueden volver más resecas y se llenan de aftas, y hay dolor de huesos y de articulaciones. Nada más ni nada menos que todo un cuadro clínico con esta sintomatología que acompaña a las personas que padecen celiaquía. ¿Cuál es la solución? Dejar de tomar alimentos que contienen gluten y repoblar con flora, con microbiota bacteriana adecuada en el intestino delgado y en el intestino grueso, para que la barrera intestinal vuelva a tomar su forma normal. Para que cumpla la barrera intestinal esa función de barrera y de protección, para que no pasen precisamente antígenos, para que no pasen al interior de nuestro organismo toxinas o microorganismos que se pueden convertir en patógenos, que se pueden convertir en sustancias que el cuerpo ataca a sí mismo. Miremos aquí ya con más precisión la permeabilidad intestinal. El exceso de carbohidratos produce una proteína que se llama sonulina. La sonulina incrementa la división, fractura la unión de las membranas de las células enterocíticas que están en nuestros intestinos. Y si separa las células, pues por aquí van a entrar bacterias, virus, hongos, parásitos, toxinas, etc. Incluso gluten, como ya lo vimos, microorganismos, fármacos que hayamos tomado, pueden atravesar la barrera intestinal, pueden pasar a la vena porta y van directamente al hígado para ser de alguna manera filtrados, pero la mayoría van a ser enviados a todas y cada una de las células de nuestro organismo. Pero también la caseína de la leche puede producir esta fractura de la barrera intestinal, puede separar las células. El gluten, como ya lo vimos también, y una baja conductividad eléctrica. Ya lo habíamos explicado en una de nuestras clases lo que esto significa. Cuando nos hidratamos mal, cuando tomamos mucha agua y comemos poca sal, podemos bajar la conductividad eléctrica de nuestras células, y en este caso, las células de los enterocitos, si tienen una baja conductividad, van a tender a separarse. Es una reacción normal de las células que tienen bajas conductividades.
Esto de manera general nos enmarca la permeabilidad intestinal. También la enfermedad de Crohn es sobre todo, por ejemplo, se presenta a nivel de terminación del ilio, que es la última parte del intestino delgado, y la fase siguiente, que es del intestino grueso. Aquí, donde se unen los dos intestinos, generalmente se presentan este tipo de inflamaciones, con las cuales hay que tener muchísimo cuidado también. ¿Qué síntomas se pueden presentar? Diarrea, dolor abdominal, abscesos, fístulas internas y externas, como lo vemos aquí, y obstrucción intestinal también. Gastroenteritis. ¿Qué significa la gastroenteritis? Si nosotros comemos un alimento que no ha sido higienizado, que no ha sido tratado con todas las normas higiénicas, que no lo hemos servido, puede ser un lácteo, puede ser un carbohidrato, puede ser una grasa o puede ser una proteína, pero si no conserva el alimento, sus condiciones de inocuidad, puede producir una gastroenteritis. ¿Qué es la gastroenteritis? Es una inflamación general de todo el revestimiento del intestino delgado al intestino grueso. ¿A qué nos puede llevar esto? No solo a la deshidratación fuerte y aguda, sino a la muerte. Es muy delicada una gastroenteritis si no se atiende a tiempo, porque los síntomas que están asociados, tanto el vómito como la diarrea, se suceden al tiempo. Por eso la persona puede llegar a deshidratarse fácilmente en muy corto tiempo, en 1 hora, en 2 horas. Y la deshidratación es tan fuerte que la persona puede morir. ¿Qué hay que hacer? No basta con la hidratación oral. No alcanza el suero oral a compensar este proceso inflamatorio del cuerpo. ¿Qué está haciendo el cuerpo aquí? Hay que entender qué está haciendo. El cuerpo está tratando de desechar los virus o bacterias o hongos que contiene ese alimento contaminado que acabamos de comer. Eso es lo que está haciendo el cuerpo, para no enfermarnos. Pero pues nos está deshidratando. Es un mecanismo biológico de defensa, la diarrea, ¿sí? Por eso es tan intensa, porque el cuerpo lo hace inmediatamente. Pero nos lleva a nosotros a este punto de casi no retorno, de deshidratarnos muy rápidamente, porque no solo perdemos agua, sino perdemos sales, perdemos muchos electrolitos. Y la hidratación oral no basta. Incluso si se presenta vómito, pues el suero que está tomando lo está vomitando. ¿Qué hay que hacer? Asistir inmediatamente, por favor. Aquí no podemos nosotros tener puntos intermedios. Inmediatamente a un servicio de urgencia hospitalario, clínica o puesto de salud para que nos hidraten por vía intravenosa. No hay una solución más que esa. Hay que hacerlo inmediatamente, mientras el cuerpo reacciona a la infección. Y seguramente el profesional en salud que los trate, pues si es una infección bacteriana, les va a recomendar tomar un antibiótico. De esta manera se debe tratar una gastroenteritis. Aquí sí nos sirve, por favor, que nos pongamos a tomar probióticos, que no, porque el efecto no va a alcanzar a reequilibrar la microbiota. Y nuestro cuerpo está en un estado de urgencia, ¿sí? Es tan urgente que está en riesgo nuestra vida. Y la sugerencia es esa. Entonces, mucho cuidado con este tipo de alimentos que están contaminados, que a veces los dejamos al aire libre, que no los refrigeramos, que no los mantenemos con la línea de frío, ¿sí? Con la refrigeración adecuada, con la cadena de frío hay que conservarla, sobre todo las proteínas, muchos alimentos, las carnes, deben conservar una cadena de frío
para que las bacterias no se reproduzcan tan rápido. Síndrome de mala absorción, sobre todo, se presenta a nivel de intestino delgado. Este síndrome es muy importante porque ustedes pueden estar tomando las cantidades de nutrientes o de proteínas, pero si tienen este síndrome, no se van a absorber bien los nutrientes a nivel de pared de intestino delgado. Y vamos a entrar en un proceso de desnutrición de tipo crónico. La colitis ulcerosa es una de las enfermedades, a nuestro parecer, a nivel de colon más graves. Pues no tan graves como el cáncer, como vamos a ver, pero sí son muy graves y pueden llevar al paciente a un estado de postración. Pueden llevar al paciente a perder gran parte de su sistema inmunológico y de la absorción normal de los nutrientes. Imagínense la laceración de la mucosa interna, es prácticamente como si se hubiera magullado, está a punto casi de sangrar, y por eso la colitis es tan delicada. Ahora, si nosotros nos hiciéramos si nos caemos y hacemos una magulladura en la piel, es lo mismo que estuviera pasando a nivel de la pared interna del colon, ¿sí? Entonces, toda esta materia fecal que está por aquí, que tiene gran cantidad de bacterias, está prácticamente en contacto con el sangrado que se está presentando aquí en la pared del colon. Y esto puede producir unas infecciones que generalmente se tratan de controlar con inmunosupresores. Y no es esa tampoco la solución. Entonces, no llevemos, por favor, a nuestro organismo a este estado. El organismo seguramente ya ha pasado por todos los estados anteriores cuando ya llegamos a una colitis ulcerosa. Cuando toda la vida hemos estado consumiendo lácteos y carbohidratos, llevamos a nuestro colon a este punto. Y este sí es un punto muy delicado. Hay personas que pueden ya deteriorar en más de un 90% su estado de salud cuando llegan a una colitis ulcerosa. ¿Y qué diremos del cáncer de colon? ¿Sí? Cada vez son más los pacientes que están presentando esta patología, cómo las células del colon pierden también su funcionalidad, cómo se comienzan a reproducir de manera normal y cómo van desarrollando este cáncer a nivel de pared interna del intestino. Y bueno, ya conocen ustedes parte de los tratamientos de la medicina convencional, como las cirugías, si son posibles, según el diagnóstico, y si no, las radioterapias o las quimioterapias. Pero aparte de estos síntomas y enfermedades que acabamos de ver nosotros, de manera muy resumida, a nivel local de intestino grueso e intestino delgado, los intestinos, nuestros intestinos, también tienen una relación con la piel y nosotros le llamamos el eje intestino-piel. Muchos dermatólogos hoy, en el siglo XXI, están ya mirando hacia los intestinos para solucionar estas enfermedades que se presentan en la piel. Según los estudios del doctor David Duarte, médico, se ha investigado y se ha deducido que estas manifestaciones, como el eczema, vienen de un intestino disbiótico, un intestino que no está equilibrado, un intestino al cual le han llegado demasiados lácteos y carbohidratos durante toda la vida. La microbiota intestinal del cuerpo, el hígado, comienza a desintoxicar por la piel. Cuando ya las otras vías de desintoxicación normal, como los riñones, como las vías urinarias, como la misma materia fecal, ya no bastan, comienzan a desintoxicar por la piel. Así que si ustedes tienen eczema, por favor,
¿Qué es lo que deberían hacer? ¿Qué es lo que algunos dermatólogos ya están haciendo? Tratando de reequilibrar la microbiota. Esto se debe atacar desde los intestinos y desde el hígado, no de manera tópica. Se debe probar primero esa parte. Y casi más de un 80% de los eczemas vienen de un hígado graso y vienen de una microbiota desequilibrada a nivel intestinal. Una microbiota acidófila que nos está inflamando y cuya inflamación puede llegar a manifestarse en la piel en forma de eczema. Pero ¿qué otras manifestaciones también? El acné, que ya se ha vuelto más común. Bueno, no hablemos del acné en la adolescencia, pero ya hay adultos, ya hay jóvenes de 25 o 30 años que tienen acné. ¿Qué se debe tratar primero? La alimentación. ¿Qué se debe hacer? Reequilibrar la microbiota antes de tratamientos tópicos. El cuerpo nos está diciendo, el hígado nos está diciendo que hay una microbiota desequilibrada en nuestros intestinos y que nosotros estamos produciendo este acné, como este eczema, debido al alto consumo de lácteos y de carbohidratos. El prurito también, que es esa rasquiña que se puede volver casi intensa, ¿sí? Casi cotidiana, también debe tratarse primero con los alimentos. Y en Vital nosotros sí les enseñamos cómo pueden hacerlo. La dermatitis, tanto la atópica como la de contacto, miren hasta dónde puede llevar a la piel, ¿sí? No entender la relación de los lácteos y carbohidratos con estas manifestaciones en la piel, pues es no entender simplemente cómo funciona nuestro organismo. Pero para eso estamos nosotros en Vital, para enseñarles de manera funcional cómo podemos recuperar la salud de nuestra piel si tratamos nuestro hígado y tratamos nuestra microbiota intestinal. La psoriasis también es una de las enfermedades que se manifiesta en la piel y que viene de un desequilibrio de la microbiota intestinal y generalmente de un hígado graso. Y esta es una de las últimas enfermedades que ha estudiado el doctor Duarte, llamada rosácea. Ya la identifican ustedes en las dos imágenes, esta manifestación rojiza con estos granos. Igualmente, las personas que presenten estas manifestaciones, rosácea, psoriasis, dermatitis, prurito, acné y eczema, pues ¿qué deben hacer? Deben tratarse primero los intestinos, deben reequilibrar la microbiota intestinal y deben tomar los probióticos adecuados, deben suspender totalmente lácteos, leche, queso, yogur, kumis y disminuir a menos de 40 gramos los carbohidratos. Pero no solo hay un eje intestino-piel, hay también un eje intestino-cerebro. Aquí les vamos a hacer una pequeña introducción, porque creo que nos alcanza una clase para hablar de este tema porque es muchísimo más amplio. Aquí solo vamos a mirar cuál es la relación que existe entre nuestros intestinos y nuestro cerebro, de cómo la microbiota se está comunicando directamente con nuestras neuronas. De hecho, hay una comunicación continua, no solo por medio del nervio vago, sino también por todas estas mensajeros químicos que son las mismas enzimas que son los mismos neurotransmisores. Por eso, ya en el siglo XXI nace una nueva ciencia llamada neurogastroenterología. Los estudios realizados por el Dr. Michael Gerson, profesor y director del Departamento de Anatomía y Biología Celular en la Universidad de Columbia en Nueva York,
es el precursor de esta ciencia. Esta ciencia estudia los síntomas de los trastornos psicosomáticos con expresión gastrointestinal y los relaciona con el sistema nervioso central. Nada más ni nada menos. Aquí ustedes pueden mirar la fuente, pero ya las investigaciones que ha hecho el doctor Michael Gerson son definitivas, tanto que dan lugar para una nueva ciencia que cada vez está mirando más hacia la función intestinal como la causa de muchos de estos trastornos psicosomáticos. Mucho cuidado, por eso es que queremos hacer una clase, yo creo que alcanzamos todavía una clase para este semestre, para que nosotros entendamos bien un poquito más qué significa esta relación y esta comunicación. De cada 10 mensajes que hay entre los intestinos y el cerebro, 9 van de los intestinos al cerebro y 1 solo va del cerebro a los intestinos. Imagínense la proporción. Entonces, ¿quién en la comunicación neuronal, por el nervio vago, por ejemplo, en una investigación se identificó esta proporción? Y diríamos nosotros entonces, ¿quién está dando las órdenes? Si son 10 los mensajes que van, si son de esos 10 mensajes, 9 van de los intestinos al cerebro y apenas 1 va del cerebro a los intestinos, la comunicación no es tan bidireccional como pensamos. Hay más impulsos, hay más mensajes que los intestinos le están enviando al cerebro continuamente. Pero bueno, esto es parte de la neurogastroenterología, ir identificando cuál es esta relación tan íntima que hay entre lo que unos han llamado, y el doctor Michael Gerson también, el segundo cerebro. Entre el segundo cerebro intestinal y nuestro cerebro del sistema nervioso central. Los neurotransmisores sintetizados por la microbiota intestinal es importante tenerlos en cuenta, porque toda esta microbiota que está en los intestinos están fabricando estos neurotransmisores. Por ejemplo, los enterococos o los bacilos producen acetilcolina, dopamina, histamina y serotonina. Los estreptococos pueden producir dopamina, histamina y serotonina. Esta clase de bacterias, los bifidobacterium, producen GABA. Todas las especies de Escherichia producen dopamina, noradrenalina y serotonina. Y los lactococos pueden producir dopamina, histamina y serotonina. Estos neurotransmisores son fundamentales en la salud cerebral, en la salud mental, en la salud del sistema nervioso central. Así que los invitamos a ver nuestra próxima clase para que nos documentemos mucho más de cómo sucede esta interacción entre el eje intestino y nuestro cerebro y todo nuestro sistema nervioso central. Hay síntomas asociados a la deficiencia de neurotransmisores producidos por la microbiota. Y estos síntomas, por ejemplo, los bajos niveles de serotonina, se han asociado a hiperactividad, depresión, ansiedad, trastorno obsesivo, compulsivo, agresividad, insomnio, estrés, autismo y esquizofrenia. Imagínense lo que producen los niveles bajos de serotonina. Pero la dopamina también produce, si hay bajos niveles de dopamina, el paciente va a sentir debilidad, cansancio, fatiga o depresión. Y así con cada uno de ellos. Aquí les dejamos el cuadro para que lo estudie, porque lo vamos a analizar en mayor detalle en nuestra próxima clase. Ya la ciencia ha identificado como el sistema nervioso entérico
está compuesto por más de 100 millones de neuronas a nivel intestinal. Gran parte de ellas, entre otras cosas, están en el colon. Hay plexos neuronales a nivel de colon, muy irrigados a nivel neuronal, con neuronas que tienen casi las mismas funciones que las neuronas que tienen nuestro cerebro. Y tienen tantas neuronas como la misma médula espinal. Este eje intestino-cerebro está formado por sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal, por el sistema nervioso autónomo y por el sistema nervioso entérico, con todos sus plexos, el submucoso de Meissner y el mientérico de Auerbach. ¿Por qué es fundamental la salud intestinal en la salud de todo el organismo? ¿Por qué creen ustedes que será importante la salud intestinal? Pues ya vimos aquí algunas enfermedades, pero va mucho más allá. Ya nombramos dos ejes, el eje intestino-piel y el eje intestino-cerebro. Hay otros ejes que están todos articulados alrededor de nuestro sistema intestinal, como el eje intestino-sistema inmunológico, muy importante, porque el 70% de nuestro sistema inmunológico está aquí, en los intestinos. Hay otra conexión directa entre los intestinos y el sistema hormonal. Cada una de nuestras glándulas del cuerpo está conectada también de una u otra manera, sea por neurotransmisores, sea por impulsos eléctricos, sea por mensajes de las mismas hormonas a nuestros intestinos. La glándula tiroides, las glándulas suprarrenales, el mismo hígado, que es una gran glándula. Todas y cada una de las glándulas están, incluso las glándulas reproductoras, los ovarios en las mujeres, obviamente, todo está conectado. Miren qué importante que es la salud, mantener una buena salud intestinal. Los músculos también, los huesos también, nuestro sistema respiratorio también. Muchas afecciones respiratorias, por ejemplo, en los niños, o en los jóvenes, o en nuestros abuelos, que por cambios de clima, que por lluvias, que por vientos, que por estaciones, pueden sufrir estas afecciones respiratorias, pueden sufrir esta inflamación, por ejemplo, de las amígdalas tan frecuente, esas gripas continuas, esa afección viral que se convierten en gripas repetitivas, sinusitis, la inflamación de la faringe y la faringitis también. Todo lo que tiene que ver con el árbol respiratorio. Si ustedes, por ejemplo, en los niños, que están produciendo muchos mocos, debido precisamente a esta cantidad de alergenos o de patógenos que están entrando por vía respiratoria, si les disminuimos los lácteos, solo un mes se van a dar cuenta ustedes cómo su sistema inmunológico comienza a recuperarse. Pacientes con asma, hagan el mismo ejercicio, suspendan todos los lácteos, todos, y van a ver los resultados en el primer mes. El eje intestino con el sistema cardiovascular. La relación de los intestinos con el hígado es fundamental. ¿Sabían ustedes que muchas de las funciones que está cumpliendo el hígado recibe órdenes casi directas de la microbiota que está aquí en nuestros intestinos? ¿Sí sabían eso? El eje intestino con la función de los riñones también, la función pancreática también, la función estomacal obviamente también. Entonces miremos cómo gran parte de nuestra salud del organismo depende de nuestra salud intestinal. Y ahora nos preguntamos, ¿de qué depende la salud del sistema digestivo? ¿De qué creen ustedes que depende la salud del sistema digestivo? Ya lo hemos dicho, pero lo vamos a aclarar en estas imágenes.
Retomamos la clase anterior, la fase ácida de los alimentos. En primer lugar, debemos dejar de consumir más de 3, 4, 5 kilogramos de alimentos diarios. Debemos llegar en un lapso de 6 a 12 meses a llegar a consumir 600 gramos de alimentos o de nutrientes diarios. Son suficientes para nutrirnos bien. No necesitamos tantos alimentos. No es la cantidad de alimentos, es la calidad de los alimentos la que nos va a nutrir. Eso por una parte, disminuir el volumen de alimentos. Por otra parte, disminuir obviamente lácteos y carbohidratos. Ya lo dijimos. Por otra parte, respetar esta fase ácida del estómago. Si nuestro estómago es ácido, pues vamos a tener una buena asimilación de nutrientes en la fase continua que inicia en los intestinos, en el duodeno, en esta partecita. Todo nuestro intestino delgado. Y conservar ese pH ácido entre 1, 1.5 y 2. Es fundamental mantener esta salud digestiva a nivel de función gástrica de los jugos gástricos de nuestro estómago. Pero cuando ya nosotros pasamos esta fase, y aquí es donde nosotros ya traemos el título de nuestra exposición, de nuestra clase, porque ya vimos la fase ácida, ¿cierto? Si nosotros consumimos solamente proteína y grasa, vamos a tener una fase alcalina que sigue inmediatamente después de la fase ácida del estómago, ¿sí? Esta fase alcalina depende de ¿qué? Depende de los alimentos que estamos consumiendo. Si consumimos proteína y grasa, esa proteína y grasa va a hacer que el hígado expulse por el estímulo colagogo que tienen las mismas grasas, expulse bilis y expulse la misma bilis contenida en la vesícula biliar hacia el duodeno. Aquí cambia la fase, ya a nivel de duodeno, aquí es donde se da el cambio, en el duodeno. El pH de la bilis está entre 7.5 y 8, muy diferente al del estómago, de 1.5 promedio. O sea, vemos una fase ácida y enseguida vemos una fase alcalina, que es complementada ¿con qué? Con la segregación de jugos pancreáticos, porque el páncreas también tiene un pH muy alcalino, también entre 7.5 y 8.6, ¿sí? Esta fase ácida del páncreas también aporta al cambio del pH a nivel de duodeno, aquí en esta partecita, aquí en esta fase. Entonces, muy importante aquí concentrarnos en estas dos fases. Si nosotros consumimos lácteos y carbohidratos, los alimentos no van a estimular suficientemente al hígado ni al páncreas para que puedan ellos secretar todas esas enzimas que tienen, pero también esas sales que elevan el pH y lo convierten en alcalino, ¿sí? Por eso es importantísimo que cambie el pH. Cuando cambiamos el pH y pasa de una fase ácida a una fase alcalina, es aquí donde se rompen con mucha mayor eficiencia los enlaces, tanto de las proteínas, formándolas en aminoácidos, así como de las grasas, convirtiéndolas en ácidos grasos. Tal y como lo vemos aquí, por ejemplo, estas son secuencias de aminoácidos, este es un aminoácido 1 y un aminoácido 2, se unen por un grupo
por un COH, por un grupo carboxilo, y aquí por un grupo nitrilo NH2. Aquí se produce agua, se produce una molécula de agua y el enlace peptídico se forma. Los aminoácidos tienen la característica de tener carbono, hidrógeno y nitrógeno. Son formadores de proteínas. Y así es como se forman estos enlaces peptídicos. Pero el cuerpo puede fabricar buena parte de los aminoácidos. Imagínense que el cuerpo tiene su propio laboratorio bioquímico, tiene la capacidad de producir estos aminoácidos que están aquí, pero hay otros que no los producen y que son esenciales consumirlos en la alimentación. ¿En dónde están los aminoácidos? ¿En dónde están los aminoácidos esenciales? En la proteína, en la carne, en el pollo, en los huevos, en el pescado, en todas estas proteínas de origen animal. Fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina, arginina y histidina. Son aminoácidos que debemos consumir porque el cuerpo no los fabrica como estos. Y si no los fabrica y tenemos deficiencia de estos aminoácidos, pues simplemente el organismo no va a poder producir las proteínas que el cuerpo necesita, ¿sí? Porque ¿qué sucede en todo este proceso metabólico? Que estas proteínas que vienen del estómago, que ya pasaron una fase ácida, pasan al duodeno, pasan al intestino delgado, y los jugos biliares, como los jugos pancreáticos, como las sales y las enzimas que contienen, las proteolíticas, comienzan a romper estas uniones. Cada una de estas fichas, hagan de cuenta que es un aminoácido, cada una de ellas. Es lo que hacen las enzimas, acelerar el rompimiento, el metabolismo, el catabolismo de estos aminoácidos. Entonces comienzan a hacer su acción digestiva rompiendo estos enlaces. Si no rompemos estos enlaces, pues las proteínas siguen en cadenas muy grandes que no se pueden asimilar a nivel intestinal. Por eso necesitan volverse a romper. Así como se formaron, ellas tienen que volverse a romper en el proceso catabólico de los enlaces de las proteínas, para que puedan ser asimilados a nivel intestinal, ¿sí? Por eso es tan importante las dos fases, por eso queremos que ustedes entiendan esa parte, que hay una fase ácida y una fase alcalina que nos permite a nosotros romper, que le permite al cuerpo romper los enlaces de las proteínas para que los aminoácidos queden libres y puedan ser absorbidos por la mucosa intestinal y comiencen no solo nuestras bacterias, sino cada una de nuestras células de nuestro organismo a tomar los aminoácidos que ellos necesitan para volver a reconstruir proteínas que el cuerpo necesita, ¿sí? Miren, tan importante. ¿Recuerdan cómo se forman las proteínas a nivel de núcleo? ¿Cómo llegan cómo llegan esos mensajeros químicos de la tiroides, la T3 y la T4 libre, la T4 que se convierte en T3 a nivel de citoplasma y lleva ese mensaje al ADN y al ARN mensajero y puede determinar qué tipo de proteínas necesita formar el cuerpo, cuáles están disminuidas, cuáles necesita tomar, qué aminoácidos puede volver a reconjugar para volver a formar todas estas proteínas que el cuerpo necesita. Esa es como la argumentación que se da en el tema de metabolismo. Aunque nosotros hemos adicionado otras teorías ya no solo a nivel de molécula, sino a nivel de átomo. Pero ya hemos de profundizar en ellas y las pueden consultar ustedes en nuestra Academia Vital Salud en tus manos. Por eso es tan importante este proceso de metabolismo. El metabolismo rompe los enlaces
deja los aminoácidos libres y el cuerpo y las células toman lo que necesitan. No los va a volver a conjugar realmente de la misma manera como venían. Puede volver a tomar indistintamente lo que ella necesita según los requerimientos que tienen cada una de nuestras células, en cada uno de nuestros órganos, en cada uno de nuestros tejidos, en cada uno de nuestros sistemas. Y lo mismo sucede con las grasas. Todo tejido proteínico, toda proteína animal contiene grasa, todos. El huevo contiene colesterol, las carnes rojas tienen grasa, el pescado tiene sus grasas, las aves tienen sus grasas. Los dos van incluidos y lo que más estimula la producción de bilis a nivel biliar, tanto colagogo de estimulación de la contracción de la vesícula biliar, pero también de la producción de bilis a nivel de células hepáticas, es la grasa. La grasa está, el jugo biliar, la bilis, está diseñada para emulsionar las grasas, para dividirla, para convertirla en pequeñas goticas de grasa, tal y como lo vemos aquí. Entonces, una grasa que puede estar saturada, que puede tener una cadena muy grande de ácidos grasos, hace lo mismo que hacen las proteínas, comienzan a romperse hasta formar ácidos grasos de cadena corta. Pueden haber, los que pueden pasar a nivel intestinal deben contener por lo menos de 14 átomos de carbono, y que están formando estas cadenas cortas de ácidos grasos. Los que no se asimilan por otra vía, pero los que va asimilando el organismo deben tener esta condición. Entonces es muy importante que en nuestros alimentos tengamos también grasas para estimular la producción de bilis, ¿sí? De sales biliares y de enzimas biliares, y también la producción de enzimas a nivel de el páncreas, a nivel de jugo pancreático. Es por eso que la microbiota intestinal cambia su pH a un pH ácido, a un pH alcalino. De un pH ácido estomacal pasa a un pH alcalino. Ya lo vimos, la acción que tiene el hígado. El páncreas también aporta lo suyo, aporta bicarbonato, aporta potasio, cloro, ¿sí? Las enzimas, las amilasas para disolver las grasas, para disolver los carbohidratos, las lipasas para las grasas, y la tripsina y la quimiotripsina. Todas estas enzimas van a romper, van a acelerar. Cuando nosotros hablamos de enzimas, estamos hablando de unas proteínas que aceleran los procesos, los vuelven mucho más rápidos, para hacer que esta fase duodenal se convierta en una fase alcalina. Y si nosotros tenemos una fase alcalina en los intestinos, si cambiamos el pH ácido al pH alcalino, pues se va a reproducir una microbiota alcalófila. Y esta microbiota sí es saludable, como ya lo vimos en una diapositiva anterior. Esta microbiota es la que nosotros buscamos, es la que nosotros debemos reproducir. Pero esta microbiota solo se reproduce si comemos proteína y grasa animal. Es fundamental para que tengamos unos intestinos con un pH alcalino saludable, más los probióticos adecuados. Aquí sí son fundamentales ya los probióticos. Las personas que han venido durante años comiendo lácteos, pues van a tener una microbiota acidófila. Hay que repoblar esa microbiota, hay que volver a cambiar esa microbiota, pero eso lo hacemos con los probióticos
y alimentándonos con mayor proteína y grasa. Si el pH alcalino intestinal, en este pH ya se reproduce esta microbiota y aquí ya la tenemos en equilibrio. Aquí tenemos ya una microbiota alcalinófila, saludable, eubiótica, en equilibrio, que nos va a ayudar a todo nuestro sistema inmunológico, a más del 70% de la salud de nuestro cuerpo. Así que son nuestras bacterias, nuestros microorganismos, los que nosotros deberíamos consumir en los probióticos, los que nos van a generar esta salud. Es lo que hemos tratado de informarles y enseñarles en las últimas clases. Por eso hemos sido reiterativos y hemos explicado desde diferentes puntos de vista la importancia de una microbiota alcalinófila, una microbiota eubiótica, que es la que nosotros debemos tener. Hay personas que se equivocan cuando dicen, es que nosotros comemos vegetales y los vegetales son alcalinos, por tanto nos va a producir una microbiota alcalina o vamos a tener un pH alcalino, y no es así. El pH alcalino, si nosotros tomamos verduras, ensaladas, vegetales, todas las hojas verdes que ustedes puedan comer, cuando pasan el estómago sufren una fase ácida y todos los alimentos se vuelven ácidos aquí, todos. ¿Cómo se produce la fase alcalina? Ya lo vimos, ¿sí? Los aportes de la bilis, como del páncreas, los jugos biliares y los jugos pancreáticos con pHs de 7.6 a 8, 8.2, cambian el pH, porque ese pH sí es alcalino. Y es producido ¿por qué? Por la proteína y la grasa animal. Pero si comemos carbohidratos, si comemos ensaladas, verduras, frutas, este pH no va a cambiar. ¿Por qué? Porque los lácteos y los carbohidratos y las verduras y las hojas verdes y las ensaladas no estimulan la secreción ni de jugo pancreático, volvamos aquí, ni del jugo pancreático ni del jugo biliar, que tienen pHs muy alcalinos. Esa es la diferencia. Entonces, para tener un pH alcalino a nivel intestinal, no debemos comer ensaladas, ni verduras, ni vegetales, porque simplemente ellos no van a estimular la producción ni de sales biliares, ni de jugo pancreático, que es el que termina cambiando el pH. Por eso es importante tener en cuenta este concepto. ¿Qué necesitamos además? Pues comenzar a retomar la salud en nuestras manos. Vital está para eso, para enseñarles a retomar la salud. Ya llevamos 2 semestres con ustedes. Esperamos que todo lo que hemos enseñado en Vital ustedes lo puedan retomar en sus clases. Las clases están ahí para ustedes también en el canal Vital Salud en tus manos. Eso es lo que nosotros pretendemos, enseñarles a retomar la salud. ¿Cómo lo hacemos? Ya hemos dictado varias clases alrededor del sistema vital con una óptima hidratación. ¿Qué es una óptima hidratación? Ingresar al organismo sales y líquidos perdidos diariamente. Si sudamos, si orinamos, si nos da una diarrea, en las lágrimas, en las mucosidades estamos perdiendo sales, electrolitos y líquidos. ¿Qué debemos hacer? Recuperarlos en la hidratación. Por eso el suero inicial debe tener 7 gramos de sal por litro. Inicialmente, ya tienen 2 clases ustedes en del canal Vital Salud en tus manos que hablan, les enseñan cómo deben hidratarse y cómo deben ir incrementando estos niveles de sal después de la 4ª semana de hidratación con esta fórmula, con esta proporción de sales por agua, por litro de agua.
Aquí esta imagen se la dejamos para que ustedes la practiquen el primer mes y se den cuenta de la importancia de una buena hidratación. Hay que controlar los otros líquidos que tomamos, porque si tomamos el suero y tomamos gaseosa, agua panela, bebidas aromáticas, té, café, pues no estamos aportando los electrolitos que el cuerpo necesita, porque estas bebidas no tienen sales. Aquí está la proporción de que nosotros les sugerimos que mezclen la sal común que contiene yodo con la sal marina que contiene muchísimos minerales. La sal marina ustedes la consiguen cruda en grano, como la ven aquí. La pueden pulverizar en una licuadora y mezclan la mitad y mitad. Sal yodada con sal marina. Y aquí van ustedes a tener los suplementos de minerales en sales más ricos que les ofrece la naturaleza. No necesitan más que los que van a tener aquí con una sal marina común. No necesitan sal del Himalaya, no necesitan sales rosadas. Pues no seamos tan inocentes, ¿no? Ahí el marketing en este tipo de sales pues es grande, pero la sal marina común nos provee las sales y los minerales que el cuerpo necesita. Así que aquí está la fórmula, como deben ustedes mezclarlo. Pueden adicionarle limón, pueden adicionar algo de panela, si no son diabéticos, una cucharilla de sal, que son promedio 6-7 gramos, en 1 litro de agua. ¿Qué debemos hacer también para estar saludables? Retomar la nutrición ancestral. ¿Cómo se alimentaban nuestros ancestros? Lo que ellos cazaban o lo que podían pescar. Proteína o grasa animal. Era la base y sigue siendo la base de la alimentación del ser humano. Siempre lo ha sido. No son los vegetales, no son las frutas, no son las verduras. Ellos la comían eventualmente, cuando la encontraban en época de florecimiento, en época de cosecha, no en todas las épocas del año. Además, no había refrigeradores para conservar las frutas ni las verduras, ni tallos, ni raíces, ni hojas comestibles. No lo había. Entonces ellos lo comían muy eventualmente. ¿Cuál es la base de la alimentación ancestral? ¿Cuál es la base de la alimentación del ser humano? Pues la proteína y la grasa animal. ¿Cómo lo vemos en esta gráfica? Si nosotros llevamos a nuestro cuerpo a comer un 80% de proteína animal con la grasa que contiene, aquí ya nosotros estamos prácticamente en un 80% en el sistema vital salud en tus manos. Les dejamos comer algo de carbohidratos, algo de algunas ensaladas, sobre todo ricas en aguacate. Le pueden adicionar ustedes vinagre, más por el componente probiótico que tiene que por otra cosa. Pero si ustedes llegan a este nivel, ya nosotros estamos ejerciendo, estamos practicando el sistema vital salud en tus manos. Pero para llegar a este punto, Vital les enseña cómo hacerlo. Para eso ya tenemos 2 clases, 2 programas completos, uno para bajar de peso de 10 clases y el otro de hábitos saludables de 16 clases, que lo pueden mirar, que lo pueden estudiar, que lo pueden consultar en el programa, en el canal Vital Salud en tus manos. ¿Cuál es la base de la alimentación humana? Proteína y grasa animal. Siempre lo ha sido. Debemos llegar además a nuestro organismo, por lo menos en un año, máximo un año y medio, a comer 600 gramos de alimento al día. No necesitamos más realmente. Y eso, que aún esta proporción de alimentos es demasiado para nuestro cuerpo. Una persona de 70 kilogramos en promedio debería estar comiendo como máximo 500-600 gramos de alimento al día. Pero ya sabemos cuánto estamos comiendo. 3, 4, 5 mil gramos, 5 kilos de alimentos diarios. ¿Qué vamos a hacer nosotros para diversificar nuestra microbiota intestinal? Vamos a cultivar
estas cepas de bacterias, estas colonias de bacterias alcalinófilas. ¿Y en dónde se encuentran? Pues se encuentran en las ensaladas, se encuentran en las verduras y en las frutas. ¿Qué debemos hacer? Fermentarlas. Ya tenemos una clase que les enseña cómo deben fermentarlas. Esta microbiota nosotros la vamos cultivando poco a poco. Se toman 10, 12 centímetros dependiendo del estado del paciente, 1 hora antes del almuerzo todos los días. Se pueden cambiar, se pueden diversificar. Ustedes pueden hacer probióticos, pueden hacer vinagres de diferentes frutas y de diferentes verduras. Por eso nosotros defendemos esta frase. No somos lo que comemos, somos lo que las bacterias fabrican con lo que comemos. Y eso es una realidad en el siglo XXI. Hoy la biología funcional está enfocada en la microbiota intestinal. La medicina funcional ya está retomando, está estudiando la interacción de toda esta microbiota, no solo de bacterias. Nosotros hablamos mucho de bacterias, pero aquí hay arqueas, hay hongos, hay virus incluso, ¿sí?, que están interactuando y que son necesarios en el equilibrio de la microbiota intestinal. Lo cierto es que la medicina del siglo XXI va a ser la medicina funcional. Lo que nosotros enseñamos desde Vital es la biología funcional. De hecho, muchos de los postulados, de los argumentos que tiene el sistema Vital Salud en tus manos son basados definitivamente en la biología funcional y están al alcance de todos y cada uno de ustedes. No somos lo que comemos, somos lo que las bacterias fabrican con lo que comemos. Así que vamos a diversificar todas estas colonias de bacterias alcalinófilas para estar muy saludables. Ya lo hemos dicho, les hemos enseñado a hacer los probióticos naturales. Miren, por ejemplo, esta madre que ustedes ven en esta imagen ya lleva algunos años con nosotros y cada vez crece más. Con ella se han hecho cultivos de manzanas, de guayabas, de piña, de miel de caña, de anamú y de otros carbohidratos. Esta madre es de frutos rojos, se hizo con moras, con fresas, uvas, cerezas, arándanos. Ustedes también pueden hacerlo. Esta madre de acá es especial para bajar de peso. Es una fórmula única, hecha a base de manzana verde y de 2 tipos de verduras. Pero miren la madre central. Es importantísimo que nosotros recuperemos todas estas costumbres que han tenido los pueblos ancestrales. Ellos ya sabían de esto. Nuestros tatarabuelos, en épocas pasadas, nuestros ancestros, utilizaban los vinagres, los probióticos naturales, para recuperar su salud. Los mismos pueblos antiguos, las mismas medicinas antiguas, saben de los beneficios terapéuticos que tienen los vinagres, que no sean pasteurizados, porque si los pasteurizan matan toda la microbiota alcalinófila que contienen estas madres de vinagre que hoy les presentamos. Tienen microorganismos como saccharomyces, hongos, bacterias aeróbicas y anaeróbicas. Así que bienvenidos a la medicina del siglo XXI, retomando las medicinas ancestrales de hace miles de años y lo que nuestros pueblos indígenas aún han aprendido por tradición. Los probióticos naturales son salud para los intestinos. Uno de los probióticos que nosotros les sugerimos y que les hemos enseñado a preparar es el vino de miel. El MIT es muy adecuado para el intestino delgado. Les sugerimos que lo sigan preparando. Es muy fácil hidrolizar la miel. Nosotros hemos logrado pasar de la fase del vino a la
fase del vinagre de miel, como lo vemos aquí. Logramos ese éxito a nivel de cultivos y ya tenemos nuestro vinagre de miel. Pues el vino de miel es saludable, el vinagre de miel es 10 veces más saludable, les cuento. Lo que pasa es que el vino es más rico, pero el vinagre obviamente tiene una microbiota muchísimo más enriquecida con estas colonias de bacterias alcalinófilas adecuadas para una buena digestión a nivel de intestino delgado y de intestino grueso. Son probióticos naturales que están también al alcance de su mano. Dejamos un tip para las personas. Esto lo vamos a estar publicando también en nuestro canal Vital Salud en tus Manos, por eso somos reiterativos en que se suscriban y compartan esos conocimientos. Lo que nosotros aquí estamos enseñando en la Academia Vital es vital para la salud de ustedes. Me disculpan la redundancia, pero es así. Es vital para su salud. Si quieren estar saludables, no solo en su niñez, en su juventud y en su vejez, sino por allá cuando ya tengamos enfermedades crónicas, pues alimentémonos bien. Y eso es lo que nosotros hemos enseñado. Para las personas que tienen estreñimiento, les dejamos este tips, que es uno de los síntomas más reiterativos en cada una de esas enfermedades que ya vimos. ¿Qué les sugerimos que hagan? Tomamos 3 ingredientes: miel de abeja natural, miel de abejas orgánica natural, el aloe vera, que está en el cristal de la sábila, y la papaya en trocitos. Pues le retiramos esta cáscara que tiene la sábila, dejamos solo el cristal. La papaya también la partimos en trocitos, ponemos todo esto en la licuadora y le agregamos la miel. Lo mezclamos y lo podemos tomar en las mañanas. Después de tomar el zumo de limón, nuestros 30 o 40 centímetros de zumo de limón, podemos, después de 1 hora, tomar nuestro jugo de sábila con papaya y miel. Y ustedes van a ver muy buenos resultados en su salud intestinal. No solo en los que tienen estreñimiento, sino también en los que tienen inflamación y sangrado intestinal. Y ustedes van a ver el beneficio en el tránsito de los intestinos, sin necesidad de que estén comiendo fibra. Así que sigan estas recomendaciones. Obviamente deben eliminar todos los lácteos y reducir a menos de 40 gramos los carbohidratos. Y eso lo aprendemos en la Academia Vital Salud en tus Manos. No olvidemos que el 70% de la salud del organismo depende de la microbiota intestinal. Las enfermedades crónicas no se curan y se tratan solo con medicamentos durante el resto de la vida. Esto es lo que nos han enseñado durante las últimas generaciones. Pensar que enfermos crónicos con hipotiroidismo, diabéticos tipo 2, hipertensos, con disfunción renal, con gastritis, con todas estas enfermedades que miramos de los intestinos, con colon irritable, con distensión abdominal, con dispepsia, incluso con estas úlceras y todas estas manifestaciones, incluso de cáncer a nivel de colon, se pueden corregir y se pueden sobre todo prevenir. La prevención de las enfermedades crónicas está en nuestras manos. Los invitamos a que tengan una vida muy saludable. Pues el 80% de estas enfermedades no transmisibles son originadas por lo que comemos y bebemos cada día. Este es el resumen del mensaje de nuestra Academia Vital Salud en tus Manos. Ya lo hemos enseñado. Este árbol tienen ustedes que aprenderlo. Aquí vemos en la raíz del árbol cómo estas enfermedades, cómo estas patologías que están en las ramas, que son las visibles, como trastornos mentales de disfunción del sistema nervioso, del sistema inmune, del sistema endocrino, cardiovasculares, metabólicos, hasta
osteomusculares provienen de una gran cantidad de consumo de lácteos y de carbohidratos, de una mala hidratación, de un bajo consumo de sales, de un bajo consumo de grasa y de un bajo consumo de proteínas. Si nosotros cambiamos la raíz del árbol, vamos a cambiar el efecto, que son las enfermedades que esta inflamación crónica intestinal están produciendo. ¿Por causa de qué? Por disbiosis intestinal y por un pH ácido intestinal. Y por una mala hidratación que produce una baja conductividad eléctrica en todos nuestros líquidos corporales. Este es el árbol de la salud. Proteína y grasa animal. Si cambiamos la alimentación, eliminamos absolutamente lácteos, disminuimos al mínimo carbohidratos, nos hidratamos con agua y electrolitos, tomamos las sales que nuestro cuerpo necesita y los probióticos naturales adecuados, pues vamos a tener salud en nuestro cuerpo. No solo salud osteomuscular, nerviosa, inmune, hormonal o vascular, sino también salud mental. Así que definitivamente la salud está en nuestras manos, tal y como lo hemos promovido hace más de un año en el sistema Vital Salud en tus manos. Estar saludable es un estilo de vida. Cambien su estilo de vida, cambien su forma de hidratación y cambien su forma de alimentación y disfrutarán de una vida muy saludable. Síganos en nuestras redes sociales, canal de YouTube, Academia Vital Salud en tus manos. Es importante que sigamos compartiendo estos conocimientos. Créanme que no los van a encontrar por ahora en otros canales educativos como el nuestro. Queremos ser los pioneros aquí en Colombia y seguramente también en Latinoamérica. Pero son ustedes los que nos van a permitir llegar a muchas familias y a muchos hogares y a muchos niños y a muchos jóvenes y adultos y abuelos que en este momento ya están padeciendo enfermedades de tipo crónico y que pueden retomar la salud en tus manos y que esa salud depende de ustedes, ni siquiera depende de nosotros. Nosotros solo les enseñamos cómo hacerlo y su cuerpo, de una manera muy inteligente, va a recuperar la salud para su organismo. Transformamos los alimentos en medicamentos. Vital Salud en tus manos, así lo enseña. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en la próxima clase.